Buenos días, compañeros. Estamos en esta mañana todos dispuestos a ver cómo hacemos para lograr entender estos lineamientos técnicos y administrativos para operacionalizar todo lo que compete en el segundo periodo. Para mí, como asesora de evaluación, es un placer tenerlos acá en esta sala. Pues bueno, que quiere decir que hay un gran compromiso. Este es el último día de 3 días que hemos tenido con todos los docentes, una labor titánica. Con todos los docentes de la Dirección Regional San José Norte. Agradecerles a todos los compañeros del Departamento de Asesorías Pedagógicas, con el jefe David Hernández, como siempre, los supervisores que apoyan todas estas labores que tenemos a nivel de pedagogía, a doña Sandra Cordero, muchas gracias, a su asistente Luis Alberto, al compañero don Wilfredo también, y el asistente Marcela, que con sus asistentes son sus manos derechas y también sé todo lo que mueven y todo lo que nos ayudan a planificar todo esto. Mi compañera Mariela Alfaro, de informática, va a estar conmigo. Ella va a estar detrás de bambalinas, como quien dice, ella la autora de que todo esto pueda salir de la mejor manera en tecnología. Dicho esto, vamos a poner todo esto en manos de Dios, que Dios nos ilumine, que Dios tenga control de esta mañana, de lo que decimos, de lo que aceptamos. Les pido, compañeros directores y docentes que están hoy acá, los compañeros orientadores que también están por acá y todos aquellos que han estado o que van a compartir esta mañana con nosotros, disponernos a entender, a comprender. Es una labor titánica la que hemos hecho, pero bueno, no ha sido como tampoco por gusto. Ahora estamos en medio de una situación nacional que nos aqueja y que tenemos que tener pensamiento en esto. Entonces, agradecerle a Dios que ustedes estén bien, que sus familias, espero en Dios que así sea. Si tienen alguna situación de todo esto, bueno, pedirle a Dios que realmente todo se solucione y salgamos con bien cada uno de nosotros. En esta mañana les digo que esta presentación está dirigida a las personas docentes, orientadoras, directoras, supervisores y asesores específicos que también nos acompañan de la Dirección Regional San José Norte. Quiero decir con esto que, bueno, hoy es el último día que estamos por acá, entonces es probable que en el transcurso de la tarde ya haga esta presentación PDF y pueda compartirla a través de las supervisiones para que lo hagan llegar a los centros educativos. Entonces van a poder contar con esta presentación. La agenda, bueno, la agenda que tenemos hoy no desmembré mucho los temas, sino que hay un gran tema que es los lineamientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de este segundo periodo? Van a haber ejemplos que fueron hechos por los asesores específicos. La idea mía de tener estos ejemplos es poder mostrar el formato, más allá que el contenido, porque el contenido ya es propio de mis compañeros asesores específicos, que después me imagino van a estar socializando con ustedes algunos temas. Las preguntas realizadas por medio del chat, para esto les informo que la compañera Mariela, en unos minutos antes de finalizar esta presentación, ella me va a hacer el favor de abrir el chat para que ustedes puedan hacer todas las consultas que deseen. Este webinar dura aproximadamente 3 horas, aunque en verdad son como 1 hora y media. De mi presentación hemos estimado en estos últimos días que la verdad hay bastantes consultas. De mi parte, yo intentaré leer todas las consultas que ustedes expongan y tratar de socializarlas. Algunas son preguntas un poco frecuentes, entonces vamos a hacerlo de esa manera. Utilizar el chat para todas las consultas, un tanto concretos para poder tratar de abarcar todas las consultas que nos hagan. Después de esto, finalizamos y listo. Ahora nos vamos a almorzar. Los documentos referenciados para esta capacitación son los siguientes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay 2 documentos, las orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia que salió en abril y las pautas para la implementación de las guías de trabajo autónomo en la estrategia Aprendo en Casa de mayo. Estos documentos siguen siendo vigentes. Es importante volverlos a retomar, volver a leer qué fue los roles, cuáles eran los roles de cada uno, cuáles siguen siendo los roles a partir de este segundo periodo. Y empezar a retomar ciertos aspectos que también están vinculados a lo que es el segundo periodo.
Este acuerdo 1137-2020 del Consejo Superior de Educación es el acuerdo que nos marca que, bueno, ya lo que vamos a hablar en esta mañana tiene firmeza, tiene carácter obligatorio, se los estoy transmitiendo. El reglamento de evaluación de los aprendizajes, esta versión, ¿verdad? 7.7, va a salir una nueva versión donde vengan unos transitorios que ponen en firme lo que está el Acuerdo Superior de Educación. Pero vamos a hacer también referencias sobre el REA en algunos aspectos. La presentación de estos lineamientos, una serie de capacitaciones que hemos tenido los asesores específicos con asesores nacionales de evaluación y que hemos tratado todos los temas que están acá. La circular también, que tiene que ver con especialidades técnicas, los colegios técnicos profesionales y por último el departamento de especialidades que sacó un manual. Esos son documentos referenciados, no es que voy a hablar específicamente de esto. Me voy a centrar en hablar sobre el segundo periodo de los procesos de evaluación. En este momento tenemos en la pantalla una división de asignaturas por grupos, ¿verdad? Aquí lo que vamos a tratar de hacer, porque en esta sala hay compañeras de preescolar, compañeros de primaria, de secundaria, de todas las modalidades diurnas y nocturnas. Entonces vamos a tratar de entendernos y es muy importante esta diapositiva porque después voy a hablar de la particularidad de cada uno de los grupos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes ahí se identifiquen. Hay comunes denominadores también. Hay un cuarto grupo, que lo vamos a llamar así, que son el grupo que solamente va a tener matices formativos, ¿verdad? De carácter formativo. Estos tres grupos que vemos acá, pues van a manejar una evaluación tanto diagnóstica como formativa y sumativa. Sin embargo, la que va a llevar la batuta de estas tres evaluaciones va a ser siempre la formativa. Y más adelante vamos a ver por qué esto que estoy diciendo. En el grupo número 1 tenemos las asignaturas básicas, matemáticas, español, estudios sociales, ciencias, en sus biología, física y química también, y lengua extranjera. Quiero decir que los compañeros que dan matemáticas en primaria se van a enfocar en este grupo número 1. ¿Verdad? Los que dan estudios sociales, igual, estos van a ser el grupo, sea en primaria, sea en secundaria, sea nocturno, sea sin DEAS, vamos a ver Marco Tullius. Cualquier docente que dé las asignaturas que están en el grupo 1 van a ubicarse en ese grupo y las particularidades que vamos a ver más adelante les van a competir a ustedes. En el grupo número 2 encontramos las asignaturas complementarias, ¿verdad? Entiéndase por asignaturas complementarias, educación musical, artes plásticas, educación física, todas esas modalidades, ¿verdad? Asignaturas que están dentro de estas complementarias para que nos ubiquemos. Artes industriales, educación para el hogar, educación cívica también, que no es complementaria, pero está en el grupo número 2, educación religiosa, y algo muy importante para los colegios nocturnos que van a entender cuando se habla de cursos libres y complementarios y al mismo tiempo del desarrollo humano y sociolaboral, que eso tiene que ver, son modalidades que se dan en los colegios nocturnos. En este grupo número 2 también vamos a encontrar otras asignaturas que tal vez por una cuestión de espacio ahí no se coloquen, como cuál, pues, psicología va aquí también, ¿verdad? Lo que no vaya en el grupo 1 y en el grupo 3, lo vamos a pensar en el grupo número 2. El grupo 3 es el grupo que compete un poco más a los colegios técnicos profesionales, ¿verdad? Aunque hay liceos académicos también que tienen tecnológicas. Entonces vamos a ver si y esto aquí hay que leer después los lineamientos específicamente, si estas tecnológicas solo va a ser de competencia para los CTPs. Entonces, los colegios técnicos profesionales, ellos manejan la modalidad técnica donde tienen talleres exploratorios, tienen inglés conversacional y tienen todo lo que relacionado con especialidades técnicas. Entonces, este grupo es el grupo número 3 y va a tener también una particularidad diferente. Vamos a ver, si yo estoy hablando de estudios sociales, de los que están en los colegios técnicos, estoy hablando del grupo número 1. Estudios sociales está en el 1. Estoy aquí en el grupo 3 de lo que tiene que ver con la parte técnica de esta modalidad de colegio. Aquí vamos a empezar a hablar particularidades, ¿verdad? Estamos en el grupo número 1, dijimos matemáticas, español, estudios, ciencias, en las 3 ciencias y lengua extranjera. Resulta que este grupo número 2 va a recopilar la información, los insumos que le van a permitir a los docentes poder ir avanzando y poder ir dando niveles de desempeño, que vamos a seguir utilizándolos y van a estar
vamos a ver, visibles dentro de los instrumentos. Los compañeros de la asignatura número 1 tienen dos grandes componentes, para decirlo de alguna manera. Van a tener los componentes de la GTA, que van a tener un valor porcentual de 55%, y un instrumento de mediación sumativa que tiene un valor porcentual de 45%. Es importante que nos vayamos acostumbrando a estos términos, ¿verdad? ¿A qué me refiero con un instrumento de mediación sumativa? Aunque más adelante vamos a explicar su formato, su razón de ser, cómo se construye, pero en este momento me encantaría que quedara dentro de los compañeros del grupo número 1 el hecho de que ustedes, al finalizar el curso lectivo, al finalizar el segundo periodo, específicamente, van a sacar una calificación y un nivel de desempeño tomando en consideración las GTA que se han venido desarrollando y un instrumento, un único instrumento de mediación sumativa. Ese van a ser 55 y 45% como ustedes, grupo 1, van a poder calcular esa calificación. Los compañeros del grupo 2, complementarios, educación religiosa, educación física, los cursos de los nocturnos, desarrollo humano, etcétera, van a hacer la recopilación de los insumos para ir viendo cómo van los niveles de avance, ¿verdad?, de los estudiantes con un 100% las GTA. Solamente van a hacer aplicaciones de GTA a lo largo del segundo periodo. En algunos documentos ustedes van a observar, así como lo ven en la diapositiva, que se habla de la posibilidad de que se hagan mini proyectos, por decirlo de alguna forma. Aquí sí quiero que quede muy, muy claro. No estamos hablando de proyectos como el componente que muchas de estas asignaturas aplican cuando estamos en la presencialidad. No, no, no. Lo que estamos viendo es que por la modalidad de la asignatura, por el programa de estudios, los compañeros de educación musical, los compañeros de artes plásticas, dentro de las GTA, pueden hacer un tipo de redacción que, vamos a ver, produzca como un producto, ¿verdad?, a través de este proyecto, esos componentes. Vamos a ver, una redacción que permita a los estudiantes ir haciendo construcciones porque su asignatura sí lo permite. Entonces se le llama como mini proyectos o se le llama proyectos, pero no es aparte, no es que yo voy a hacer un instrumento aparte o que voy a mandarlos a hacer, no, dentro de la GTA. Todo lo que se haga va a ser dentro de la GTA. Si el docente visualiza algún tipo de proyecto, alguna maqueta, bueno, su redacción para el paso a paso la va a hacer dentro de la GTA. Lo que sí es correcto pensar es que primero no es de carácter obligatorio estar haciendo esos mini proyectos. No, no, no. Es una opción que se le está dando a los compañeros del grupo 2 como una técnica, podemos verlo de esta manera, como una técnica para aplicar dentro del desarrollo de la GTA. Pero ellos el 100% se va a calcular con el desarrollo de las GTA, de los insumos, de ahí la importancia de hacer muy buenas GTA, de estar observando los insumos que vamos a pedir o que vamos a observar de esa GTA para ir viendo cuál es el nivel de alcance de los estudiantes en cuanto a sus aprendizajes. En el grupo número 3 dijimos talleres exploratorios, tecnológicas, especialidades técnicas. Este grupo va a ser la recopilación tomando en consideración tres componentes. El primero, la GTA. Entonces aquí vamos a ver que la GTA es el común denominador de todos los grupos. Todos los grupos van a seguir y continuar trabajando con la GTA con el mismo formato, el que queda, el que trabajamos en el primer periodo. Este tercer grupo va a tener un 20% de portafolio y instrumento de mediación sumativa. Entonces, la figura, ya vengo con el portafolio, la figura del instrumento de mediación sumativa la van a hacer dos grupos, el grupo 1 y el grupo 3. Entonces, cuando estemos hablando del formato, vamos a tener atención, máxima atención de cómo se hace el instrumento de mediación sumativa, los del grupo 1 y los del grupo 3. Con respecto al portafolio, aquí el portafolio tenemos que verlo que solo se está visualizando, solicitando para los que son del grupo 3, no para el grupo 1 ni el grupo 2. El portafolio de evidencias es un componente que ya en las especialidades técnicas se ha venido desarrollando desde hace muchos años. Tiene una razón de ser para las especialidades técnicas porque ellos están sacando un técnico medio y lo necesitan también para ese perfil de salida, ¿verdad? Sabemos que
Los CTPs trabajan por competencias, entonces ese portafolio que ellos organizan, los compañeros de especialidades técnicas organizan, tiene que ver más que todo con esa proyección de las competencias que adquirieron durante los 3 años del técnico medio. Pero aquí estamos viendo que se incluye a los talleres exploratorios y las tecnologías, ¿verdad? E inglés conversacional, que no está acá, pero bueno, también se está diciendo el portafolio. Hasta ahora, ¿verdad? No sé si va a haber un pequeño cambio con esto. Hasta ahora, todo este grupo que acabo de mencionar van a tomar en consideración el 20% en portafolio. Entonces, sí quiero pedirle a los compañeros de los CTPs que hoy se encuentran acá, el de Coronado, por cierto, que estamos aquí, bueno, y el de la Abelardo Bonilla también, tener en consideración que los compañeros que dan talleres exploratorios e inglés conversacional no están relacionados con la figura que manejan las especialidades técnicas, el portafolio. Entonces, para este otro grupo, podemos seguir utilizando el concepto y la visión, ¿verdad?, que teníamos como manejamos el portafolio en el primer periodo. Entonces, en ese primer periodo, se dijo cuál era el concepto en el cual se estaban pensando para los del portafolio. Entonces, talleres exploratorios, inglés conversacional, las tecnológicas van a seguir con esa figura, ¿verdad? Mientras tanto, nos digan alguna otra cosa. Si no lo mencionan, quiere decir que nos conservamos así, que los chicos van a seguir recopilando sus evidencias, que lo van a almacenar, etcétera. Los de especialidades técnicas sí lo van a seguir llevando como siempre lo han hecho, también porque ellos lo van a utilizar para los próximos años, ¿verdad? Repito, portafolio solamente lo va a hacer el grupo 3. Ya ni matemáticas ni música van a visualizar dentro de sus componentes este portafolio. No va a ser vamos a ver, un requisito para observar los insumos, ¿verdad? Cosa que sí es para el grupo número 3. Existe un número 4, un grupo número 4. Disculpe. El grupo número 4 son las asignaturas que van a hacer su desarrollo de una manera formativa. No quiere decir que las demás no vayan a incluir en la evaluación formativa, no, ese va a ser el de todos. La diferencia está en que estas asignaturas, estas modalidades, van a trabajar la figura de la GTA, pero no para convertirlas en un porcentaje, sino para identificar su nivel de logro, ¿verdad?, en su inicial, intermedio y avanzado. ¿Quiénes son? Los de preescolar, las compañeras de primera infancia, primer año de la educación general básica, informática educativa, orientación en secundaria, no en primaria, y afectividad y sexualidad, educación diversificada, y me dice la compañera Erika de ciencias que también en tercer ciclo, ¿verdad? Entonces, es importante ahí que también se identifiquen los compañeros que están en algunas de estas especialidades para saber que el grupo 3 solamente va a trabajar GTAs, pero con la finalidad de poder identificar ese nivel de inicial, intermedio y avanzado. Ahora bien, cada una de estas modalidades o niveles van a tener particularidades. Por ejemplo, los compañeros de informática educativa, sé que todavía tienen reuniones para identificar cuáles van a ser los lineamientos específicos que van a dirigirlos a ellos. Sé también por la compañera asesora de orientación que van a ver situaciones específicas, inclusive les van a brindar instrumentos a los compañeros de orientación de secundaria, y obviamente el trabajo que van a hacer los compañeros de primaria ya van a saber las directrices que van a hacer. Lo que sí, en cuanto a orientación, decir que los compañeros de secundaria sí siguen trabajando con la GTA, y si al finalizar tienen que hacer un informe descriptivo de logros. Las herramientas utilizadas en el proceso que vimos tanto del grupo 1, 2, 3 y 4 son las que vemos acá. Las GTA las van a trabajar todos los docentes, en todos los niveles, en todas las modalidades. Por eso es que le voy a dar un poquito de tiempo para volver a retomar qué es la GTA, de dónde nace, cómo aplicarla, cómo desarrollarla, vamos a ver, y qué es lo que persigue, al fin de cuentas, este formato. Entonces ya vamos a hablar de esto. El instrumento de mediación sumativa, lo dijimos que lo van a trabajar y ya vamos a explicarlo también. Los que están ubicados en el grupo número 1 y en el grupo número 3. ¿Cuál es la diferencia
del instrumento de mediación sumativa con grupo 1 y grupo 3, el porcentaje final. En el grupo 1, 45%. Recuerde que el grupo 1 era matemáticas, ciencias, estudios sociales, no sé, español, todas las que son básicas. Y el grupo 3, dijimos, vamos a hablar de las especialidades técnicas, talleres exploratorios e inglés conversacional. Entonces, todos estos compañeros van a hacer este instrumento de mediación sumativa, pero en el grupo 3 tiene un valor de 30%. Algo muy importante, porque aquí en esta sala tenemos compañeros docentes de 2 CTPs, y importante porque los que están impartiendo lecciones a los 12º años, tengo entendido que ya por los horarios, por las fechas que le dieron, solamente los 12º años van a concluir el curso lectivo pronto, por la misma modalidad que tienen ellos, ¿verdad? Entonces el instrumento de mediación sumativa, si no más recuerdo, para la otra semana deberían estarlo desarrollando ya con los estudiantes. Para todos los demás, por la estructura, por la definición, es muy probable que se encuentre realizando el instrumento de mediación sumativa, todos los demás asignaturas y niveles, probablemente en noviembre. Y más adelante les voy a decir por qué. Y al finalizar tenemos también la herramienta de portafolio de evidencias, que es de las especialidades técnicas del grupo número 3. El portafolio no lo voy a tratar más que mencionarlo en profundidad, porque tengo entendido que ya los compañeros de especialidades técnicas llevaron todo un webinario respecto a las herramientas propiamente que ustedes iban a utilizar. Entonces, dicho esto, nos vamos enfocando en cuál grupo estamos y vamos a hablar específicamente de lo que son las guías de trabajo autónomo. Aquí es donde empiezo a referenciarme a varios documentos que han venido saliendo en abril y en mayo. Tenemos que comprender de dónde salen las guías de trabajo autónomo, por qué es que se diseñaron. Recordemos que el planeamiento didáctico está, bueno, el que veíamos y que teníamos que comenzar este año, estaba por secciones y tenía una gran sección, ¿verdad? Que es la sección número 2 en el cuadrito, en el cuarto cuadrito, que decía estrategias de evaluación. Las estrategias de mediación pedagógica. Estas estrategias eran hechas o son hechas por los docentes para que los docentes lo observen y lo puedan poner en práctica cuando están en las clases, ¿verdad? Entonces, cuando nos vemos en esta educación a distancia, debe hacerse un movimiento, un cambio. ¿Por qué? Porque las plantillas didácticas están hechas por profesionales de la educación, ¿verdad? En este momento estaban hechas por los asesores nacionales, asesores regionales, incluso participación de docentes, haciendo todo lo que venía en la caja de herramientas y todo lo que eran las plantillas didácticas. Hecha por profesionales de la educación para hacer las estrategias de mediación hechas por otros profesionales de la educación, que eran los docentes, para que se apliquen en la clase. Cuando nos viene educación a distancia, tenemos la gran figura, ¿verdad?, de trabajo autónomo. El trabajo autónomo, y aquí voy a parafrasear ciertos documentos, el trabajo autónomo visto como la capacidad del estudiante para realizar tareas y aprendizajes sin tanta supervisión del docente. ¿Por qué? Porque es obvio, estábamos en educación a distancia y no íbamos a estar ahí presentes guiando su formación, sino que vamos a hacer esa traducción de las estrategias de mediación educativa y la vamos a traducir en la GTA. Quiere decir que vamos a hacer una traducción de esas estrategias de mediación para que el estudiante, al leer la GTA, pueda él por sí mismo organizar sus espacios y poder aprender. De ahí es que la habilidad que se desarrolla en el formato de las guías de trabajo autónomo es aprender a aprender. Esto ya lo hemos dicho en otros espacios, en otras capacitaciones, sin embargo es importante retomarlo. El solamente que el estudiante intente leer y desarrollar lo que usted le ha dicho que desarrolle para que él logre aprender lo que usted quería con los componentes programáticos o con los contenidos programáticos, solo ese esfuerzo ya el estudiante está desarrollando en él mismo, porque no tiene su compañía como antes la tenía, con un horario específico, ¿no? Usted de vez en cuando puede comunicarse con él, pero no es constante. Entonces la guía tiene que ser tan explícita que él pueda hacer la lectura y pueda desarrollar ese aprendizaje.
Recordemos acá que las guías de trabajo autónomo en este segundo periodo, en este segundo momento del curso lectivo 2020, vamos a tener las plantillas de aprendizaje base, ¿verdad? Entonces, las plantillas de aprendizaje base es decirles a los compañeros docentes, bueno, hemos calculado que estos aprendizajes van a homogenizar los contenidos para los estudiantes. Esto con lo que vamos a trabajar este segundo periodo. Entonces, las GTA se van a basar única y exclusivamente en los contenidos que vienen en esas plantillas de aprendizaje base. Con esos contenidos yo voy a desarrollar la GTA. En algunas asignaturas, algunos docentes, no todos, algunos docentes observaron que habían contenidos que ya habían desarrollados en el primer periodo. No importa. Lo que se está tratando acá es de homogeneizar. Lo que muchos docentes identificaron, que raro, yo ya eso lo vi, puede ser que en otras direcciones regionales o en la misma dirección regional no lo habían visto. Entonces lo que se está tratando es de homogeneizar los aprendizajes, tener una base, ¿verdad? Por eso es que se llama plantilla de aprendizaje base, tener una base de aprendizaje que garantice que al menos en alguna medida los componentes ya regulados, esos contenidos regulados, sí se van a ver en este segundo periodo. ¿Para qué? Para tomarlos en consideración en el curso lectivo 2021. De ahí viene la importancia de hablar con los padres de familia y decirles, señores padres de familia, estamos sentando las bases en este segundo periodo de aprendizajes. ¿Para qué? Para ir al curso lectivo 2021 sabiendo que ya se desarrollaron y hasta donde se pueda desarrollar de una manera exitosa, avanzada, hasta donde se pueda, porque tenemos escenarios, ¿verdad? Que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, dijimos que el solo formato de la GTA está desarrollando la habilidad aprender a aprender. Recordemos que la habilidad aprender a aprender está relacionada con la metacognición, que en palabras bastante sencillas podemos decir que es aquella capacidad que tiene una persona para desarrollar sus propios aprendizajes. Entonces, lo que estamos aquí es enseñando a los estudiantes es primero a ser planificados, planificar. Recordemos los tres indicadores que tienen la habilidad de aprender a aprender: planificación, autorregulación y evaluación. Son los tres indicadores que nos permiten ver si aprender a aprender se está desarrollando. Pero bueno, eso es un poquito más teórico. Volvamos a la autoobservación que yo hago como estudiante, como ser humano, de aprender, ¿verdad? Con mis propios recursos. En este caso, si una GTA está bien diseñada, el estudiante va a ser capaz de observar, no necesariamente de adquirir todos los conocimientos que usted planteó ahí, pero sí va a tener la capacidad, al menos, mientras vamos desarrollando esta habilidad, de organizar los espacios y reconocer qué tanto ha aprendido. Por eso es que viene la autoevaluación. La autoevaluación es un principio fundamental en este proceso, pero como en algún momento me preguntaron, o sea, si un estudiante se pone un indicador avanzado, ¿yo tengo que hacer lo mismo? No. Esa es la percepción que tiene el estudiante. La percepción del estudiante con respecto a sus propios aprendizajes es que él es avanzado. La opinión que usted tenga, o sea, nosotros no podemos guiarnos por la percepción que él tiene. ¿Por qué? Porque es un estudiante. Nosotros somos los profesores, lo que vamos a ver, vamos a tomar en consideración. Y en esos procesos de autoevaluación que está haciendo el estudiante, también tiene que haber un aprendizaje del estudiante. El asunto acá es cuando hay compañeros que cada vez son menos, pero no entienden que el proceso de autoevaluación es necesario dentro del desarrollo de la habilidad aprender a aprender. El estudiante debe aprender a decir, bueno, seguí los pasos del profesor y no entiendo nada. Profesor, disculpe, hice lo que usted me pidió acá, pero no logré entenderlo. O profesor, vieras que no hice lo que usted dijo en la guía, lo modifiqué y vieras que me resultó más. Ahí hay aprendizajes. Estamos en un momento donde los aprendizajes no están enfocados necesariamente y únicamente en los contenidos de un programa, justamente por la coyuntura en la que estamos viviendo, porque estamos viviendo una educación a distancia, una educación donde nosotros no manejamos cuáles son las aulas de los estudiantes, esas casas. Un día de estos vi una noticia, la verdad no pasé
de 2 segundos, la cambié, donde una persona estaba golpeando a sus hijos, golpeando a su esposo. Yo decía, ¿cuántos de nuestros estudiantes podrían estar viviendo una situación así? ¿Verdad? Y nosotros creyendo, vamos a ver, que enfocados en otras cosas, tal vez que no sea esa comprensión de contextos que a veces desconocemos, pero que tenemos que irnos ajustando, ¿verdad? La educación tiene que continuar, los aprendizajes deben de continuar, pero sí debemos de contextualizar qué pasa, tener esa consideración, esa observación constante de nuestros estudiantes, de sus entornos, hasta donde los escenarios nos lo permitan. El asunto aquí es que hay una situación ética donde nosotros tenemos que volver a repasar todos esos principios éticos que mueven los fines de la educación, que mueven este sistema educativo. ¿Por qué? Porque ahorita es necesario tener eso, tener más que cualquier otro momento, tal vez un momento humanista, ¿verdad? No solamente para con los estudiantes, sino también para nuestros pares, nuestros compañeros docentes que pueden estar pasando, y algunos de nuestros compañeros están pasando situaciones realmente difíciles, ¿verdad? Estamos en una pandemia, no es poca cosa, pero bueno. Enfocados en todo esto, vamos a enfocarnos con las GTA para que ellos relacionen esto. Muy importante con las GTA. La definición de GTA, vuelvo a repetir, parafraseando estos documentos, dice que es la herramienta, ¿verdad?, mediante el cual vamos a hacer las estrategias de mediación pedagógica. Ahora, si nosotros le decimos esto a un estudiante, pues difícilmente algunos no nos entienden, ¿verdad? Otros pues más o menos tengan alguna idea. La GTA es el instrumento que a mí como profesora me va a servir para poder desarrollar una estrategia o varias estrategias pedagógicas de tal manera que sea con un lenguaje sencillo para que el estudiante pueda desarrollar. Es así tal cual. No solamente pensando en la figura del estudiante tal cual, sino también pensando en que puedo tener varios escenarios. Entonces yo debo respetar y ajustar a los escenarios de los estudiantes. Estudiantes, si yo tengo un grupo, vamos a pensar en un 8-1, ¿verdad? La 8-1, la sección 8-1, tengo 30 estudiantes, 10 estudiantes están en el escenario número 1 y 2. Recordemos los escenarios, ¿verdad? El escenario número 1, no me lo confundan aquí con los grupos. El escenario número 1 son aquellos estudiantes que tienen conectividad y que tienen dispositivo. El escenario número 2 son los estudiantes que tienen dispositivo y conectividad pero limitada. El número 3 es aquellos estudiantes que tienen tecnología pero no tienen conectividad. Y el número 4, ni conectividad ni tecnología. Entonces, si yo tengo 10 estudiantes, escenario 1 y 2, 10 estudiantes, escenario 3, y 10 estudiantes, escenario 2 y 3, entonces, 4, el escenario 4, 10 estudiantes, escenario 4, entonces tengo que visualizar el desarrollo de GTAs, ¿verdad?, pensando en esos escenarios. No es que todos los puedo meter, no, yo solamente voy a hacerlo de manera sincrónica, pero no, tiene estudiantes que ni siquiera tienen conectividad o no tienen computadora. O no puedo tampoco decir, porque no estaría respetando esos escenarios, de todos van a llevarlo impreso y todos van a ser como escenario 4. Tampoco, porque aquí no estamos respetando esos escenarios y aprovechando esos espacios donde los estudiantes pueden desarrollar sus aprendizajes de diferente forma. El asunto acá es nosotros adaptar las GTA de acuerdo a esas necesidades, sabiendo que todos están desarrollando los mismos contenidos. Que no los desarrollan igual, sí, claro, justamente por eso estamos en una evaluación formativa, porque como sistema no podemos garantizar que todos están adquiriendo de la misma forma los aprendizajes. He ahí la respuesta a esto, ¿verdad? No podemos hacer esa garantía, pero sí necesitamos intentarlo. En este caso tenemos que pensar que a través de nosotros, el Estado, ¿verdad?, no el gobierno, el Estado está cumpliendo con uno de los derechos fundamentales que viene en la Constitución, que es el derecho a la educación. Entonces, nosotros somos parte, somos ese cuerpo, esa herramienta, mediante el cual el Estado cumple con ese derecho a los estudiantes y seguimos. La educación no ha estado en pausa. Lo que ha habido es una modificación, una adaptación a las circunstancias que no podemos pretender seguir exactamente igual como la presencialidad, porque eso lo que hace es que nos agobia a los estudiantes, satura a los estudiantes, nos satura a nosotros. Tenemos que entrar en este contexto de que estamos cumpliendo con un derecho a la educación, pero modificado.
las modificaciones, las adaptaciones necesarias, ¿verdad?, que se deban hacer con respecto a esta situación. Entonces dijimos que las guías de trabajo autónomo va a ser la herramienta para ayudar al estudiante a que haga ese trabajo autónomo. ¿Qué se recolecta de las guías de trabajo autónomo? Hemos dicho que los insumos, ¿verdad?, los insumos que nacen de las guías de trabajo autónomo. Vamos a ver, el estudiante desarrolla sus propios aprendizajes y se autoevalúa dentro de la GTA, pero el docente debe tener insumos a la par. Vamos a ver, si yo voy a pensar en una GTA que me describió una de las profesoras, la profesora Carol, que me decía cómo lo hacía ella, porque pues, entre más escucha uno docentes, más puede también entender. Y la compañera Carol decía que ella visualizaba cuando hacía una GTA, describía, hacía las descripciones que hace necesarias y, por ejemplo, utilizaba la técnica de una historieta o de una caricatura, no me acuerdo muy bien cuál era la técnica, pero bueno, entonces ella en la GTA decía cómo va el paso a paso de lo que los estudiantes van haciendo. Paralelo a esto, hay insumos. Estos insumos podían ser una maqueta, podía ser una historieta, podía ser un dibujo, podría escribirlo. Entonces, la recopilación de estos insumos se hace, bueno, si estoy en el escenario 1 y 2, probablemente me vayan a hacer un montaje y me lo van a poner en Teams y después yo lo veo. Si está en el escenario número 3, probablemente, y me decía así, lo hacen en fotos, ¿verdad? Puede ser audios explicando lo que están diciendo. Todo esto que les estoy hablando son insumos. Los insumos es lo que le permite a la persona docente decidir, de acuerdo con el instrumento de inicial, intermedio y avanzado, en qué lugar está ese aprendizaje del estudiante. Entonces aquí la imparcialidad de la evaluación radica en que yo como docente, tengo claro qué fue lo que les mandé a hacer a los estudiantes, tengo claro cuál es el aprendizaje que mandé en esas GTA, tengo claro por qué la técnica, tengo claro que cuando ellos construyen esa técnica de muchas formas y respetando los contextos, yo voy a poder observar, de acuerdo con ese producto que ellos me van haciendo, me van enviando, puedo observar en qué medida ese aprendizaje se dio. Y si no me queda claro, puedo mandar, de acuerdo con el contexto y los escenarios, puedo mandar 1 o 2 preguntas para que me quede claro. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer lo necesario para poder identificar ese nivel de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, esos insumos pueden ser prácticas escritas, ¿verdad?, que ellos mandan. Pensemos, no sé, en el escenario 4, donde cada 15 días, cada mes, los estudiantes vienen por la comida, se lleva la GTA y después cuando viene otra vez por la comida, se lleva las otras GTA, pero me dejan los insumos. Entonces podría ser yo enviar una GTA y envío un cuestionario. Un cuestionario que ellos me van a hacer de opinión, un cuestionario de comparaciones, que ellos me hagan comparaciones. Bueno, yo voy a diseñar algo. ¿Tiene que devolverme la GTA? No, déjese la GTA, también es su evidencia. Pero a mí me trae los insumos. Entonces, va a ser 1 o 2 hojitas la que los estudiantes en un escenario número 4 me van a entregar para valorar todo esto. Muchos de los docentes dicen, bueno, pero es que a veces se hace difícil. Sí, justamente, les digo, necesitamos intentar ubicar ese nivel de desempeño de los estudiantes con los insumos. La seguridad 100%, a veces ni en la presencialidad, ¿verdad? En la presencialidad pues tenemos más componentes, más dinamismo, más acercamiento, podemos ver las caras. Me decía una docente, ¿y quién nos garantiza que la GTA no las hace otra persona? Nadie nos garantiza eso, absolutamente nadie. Por eso necesitamos conservar la evaluación formativa, inclusive para promover a los estudiantes, porque no hay garantía. Aquí lo que queda es decirle, y ese es un punto que tal vez tome más adelante, es hablar con los padres de familia y decirle que la coyuntura es esta. Lo que estamos desarrollando en aprendizajes en este momento es lo que se va a tomar en consideración para el próximo año. Cuando hablemos de cómo se promocionan los estudiantes independientemente, y en la famosa entrevista que hizo la señora ministra, lo único que quedó en la psique fue lo último, todos pasan, y eso fue lo que quedó. Pero ella hizo una explicación de todos los procesos
por los cuales esto tenía que pasar así. Tal vez no lo hizo específicamente, cosas muy detalladas, bueno, está en una entrevista. Pero lo que sí tenemos que tener en consideración es hablar con los padres de familia y explicarles, ok, de nada sirve a un estudiante promocionarse de 8º a 9º, si no sabe absolutamente nada. Porque tarde o temprano los aprendizajes llegan totalmente desfasados. Y es algo que tenemos que decirle a los padres de familia. Señor padre de familia, si su hijo me viene el otro año en 9º, pues yo puedo hacer un diagnóstico, puedo hacer un repasito, pero yo no me voy a detener a ver todo el programa de 8º año. No, qué pena, ya está en 9º. Entonces aquí hay una responsabilidad interesante por parte de toda la comunidad educativa. Por parte de nosotros, acercar esos aprendizajes, llegar al estudiante, respetar esos escenarios, tratar de repasar, buscar, concentrarnos en estos instrumentos que tenemos para el desarrollo de aprendizajes, etcétera. Hay una responsabilidad del estudiante y también una obligación para poder accesar a lo que el sistema educativo, que no se ha frenado, que no está en pausa, que seguimos continuando, también incorporarse. De hecho, es un requisito ser parte del sistema educativo para poder optar por todos los derechos que hay dentro del sistema educativo. Hay una responsabilidad del padre de familia de velar porque su hijo cumpla con las obligaciones, porque accese a ese derecho a la educación. Hay códigos, aquí todos los profesores de estudios sociales nos podrían dar un poco más de cátedra con respecto a todas estas leyes que amparan lo que tiene que ver con educación, pero las hay. Entonces, independientemente si al final es un 60, una carita feliz, un corazón cruzado con un puñal, lo que vamos a hacer para la condición, hay algo más importante en todo esto, que es el aprendizaje. Es el aprendizaje. Yo veo, por ejemplo, a mi ahijado está en 1er año, y mi ahijado, desde que salió todo esto, imagínense, o sea, y soy una madrina muy orgullosa de mi ahijado, yo quiero que aprenda a leer y escribir. Independientemente si va a ganar, si no va a ganar, si le dan la estrellita, si le dan el 100, si le dan el excelente. No. Yo quiero que él aprenda a leer, aprenda a escribir, aprenda a hablar bien, a comunicarse, a decir lo que siente. Y quiero que forme parte de todo este proceso educativo. Y es lo que hemos estado haciendo. En el momento que hubo este impasse, que no mandaban GTA, pues estábamos ahí haciendo de manera sincrónica y asincrónica ciertos trabajos. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje. Nosotros como adultos llega el momento en que aprendemos sin necesidad de que nadie nos dé un 100, ¿verdad? Y esto es la importancia y la relevancia. Ahora, todo este cambio de pensamiento que pueda darse en los padres de familia es si nosotros intentamos hacerlo, decirles, explicarles la importancia de los aprendizajes para el futuro y de que los estudiantes estén acá. No se trata de que me regalaron el año, y eso no debe quedar, ni eso debe ser el lenguaje de un docente, porque no es eso. Estamos trabajando, es más, siempre hemos trabajado por los aprendizajes, no por poner o constituir una calificación o una carita feliz. Los insumos es lo que se recolecta. Entonces, aquí es también un poquito un llamado a todos los compañeros directores, porque una buena GTA demuestra el gran trabajo que un docente está haciendo. Si de alguna forma, si hay un insumo para los señores y señoras directoras de que sus docentes están haciendo el trabajo como debe ser, es observando la GTA, no llenando de otra cosa. La GTA, una GTA bien hecha, y no es cantidad de GTA, no es maquila de GTA, no, es bien diseñada, bien formada, que uno vea cuáles son las técnicas, que uno vea cuál es el aprendizaje que está desarrollando, que haya sentido en ese aprendizaje. No es cualquier persona que pudiera elaborar una GTA como debe de ser, no solo profesionales de la educación. Profesionales de la educación que no solamente tienen el concepto del formato de la GTA, sino que a la hora de redactar, de escribir, están tomando en consideración el enfoque del programa de estudio. Tiene en mente cuál es la transformación curricular en la cual estamos trabajando nosotros. Tiene que tener en consideración los escenarios. Ya hay bastante por qué pensar para la elaboración de una GTA. Mi llamado como asesora de evaluación es: demos esos espacios, vamos a ver, para que se hagan buenas con calidad, no con cantidad, con calidad de la GTA. Recordemos, tenemos aprendizajes base, y si los observamos, están bien distribuidos. O sea, hay una capacidad para poder concluir este segundo periodo con una base de aprendizajes bastante interesante. ¿Quién elabora la GTA? Obviamente la persona docente, tomando en cuenta que el formato de la GTA y totalmente vinculado a los aprendizajes que vienen en la plantilla.
Eso sí, ya primer periodo ya pasó. Entonces, es lo que viene en las plantillas de aprendizaje base. Si da la casualidad que algún aprendizaje de estos está relacionado con el primer periodo, pues está la casualidad. Nosotros trabajamos con la plantilla de aprendizaje base. ¿Quién la desarrolla? Siempre el estudiante. Desde el primer documento, es más, desde el REA ya estaba dicho. Desde el primer documento nunca se dijo que las GTA eran opcionales y teníamos que llegar con ese lenguaje al padre de familia. No dice que es opcional. Padre de familia, aquí hay un derecho constitucional, aquí hay deberes suyos como encargado legal del estudiante y mío como docente, ¿verdad? El que no puede fallar en ningún momento, para los que estamos en esta sala somos nosotros. Entonces, tenemos que estar ahí, hemos estado ahí, para la educación. Entonces, quien desarrolla esto es la persona estudiante. Debe de haber un lenguaje entendible con los padres y con los estudiantes. Necesitamos comunicación, organizar actividades para comunicar a los padres de familia considerando los escenarios. Entonces, vamos a pensar en la evaluación en todo este proceso. Hay algo muy interesante con el asunto de la evaluación. Bueno, la mayoría de ustedes que me conoce, que bueno, a través de la asesoría y que hemos estado compartiendo espacios de capacitación, yo creo en la evaluación, ¿verdad? Y algo muy importante es que si yo aplico un instrumento, si yo aplico una práctica, si aplico una técnica para la mediación educativa, no quiere decir que esté evaluando. Puedo decir que estoy evaluando en el momento en que yo tomo esos insumos para tomar decisiones, para modificar, para avanzar, para que se dé mejor los aprendizajes. En ese momento en que yo vuelvo a ver mis instrumentos, esos insumos que hay de esos instrumentos, los tomo para hacer decisiones, para tomar decisiones, valga la redundancia, para tomar decisiones, ahí sí estoy evaluando. Entonces, lo he dicho en varias ocasiones, la evaluación lleva consigo a la parcita la toma de decisiones tomando en consideración los insumos que yo voy tomando. En este momento, los compañeros del grupo 1, 2 y 3 están en una evaluación y 4 también en una evaluación formativa. Totalmente. Esa va a ser la que va a llevar la batuta de las evaluaciones en este segundo periodo. Es más, en este curso lectivo es la que va a llevar la batuta, la evaluación formativa. Hasta definir la condición va a ser dentro de la evaluación formativa. Los matices que tienen el grupo 1, 2 y 3 es que tienen matices cuantitativos, donde van a hacer una recopilación cuantitativa de los procesos de aprendizaje, mientras que el grupo 4 únicamente se va a quedar con los niveles de desempeño. Entonces, los grupos 1, 2, 3, ¿verdad? Que los vimos anteriormente, van a tener estos matices cuantificables, pero también de calidad, ¿verdad? De niveles de desempeño. No solamente vamos a ser capaz de decir de 60, de 100% cuánto tiene ese estudiante en cuanto a la calificación, sino también aunado a esto poder decir quedó en el inicial, el intermedio y en el avanzado. La ventaja de todo esto es que están haciendo los instrumentos para que esto se vaya haciendo conforme nosotros vamos alimentando la instrumentalización que nos van a dar en cada una de las asignaturas. Vamos a hablar acá, aquí. Vamos a hablar acá de algunas consideraciones que se han marcado. No voy a leer textualmente lo que está acá, solo voy a tratar de traer a memoria algunos párrafos que vienen en el documento Orientaciones para el Apoyo del Proceso Educativo a Distancia que salió en abril 2020. En estas orientaciones, junto con lo de las pausas, venían los roles del padre, los roles de los encargados legales, de los estudiantes, el rol del docente, el rol de los asesores específicos, el rol de la directora regional, de los supervisores, de todos venía más o menos cuáles eran los roles dentro de la educación a distancia y es importante tomarla en consideración. Aquí decía que había que considerar actividades virtuales y sincrónicas y asincrónicas, llamémoslas de esta, pero teníamos que considerar que no podíamos pretender que estas actividades sincrónicas y asincrónicas sean equiparables a la presencialidad. Si tenemos una guía de trabajo autónomo, es para guiar mediante estrategias de mediación al estudiante para que aprenda de una manera autónoma.
Entonces, estas actividades sincrónicas y asincrónicas que pueden darse con los estudiantes sería únicamente para empezar a evacuar dudas. Si un estudiante no participa de una actividad virtual por cualquier eventualidad, no quiere decir que no esté haciendo la GTA. Es que, vamos a ver, la técnica es la guía de trabajo autónoma. Yo puedo decirle a mis estudiantes, bueno, el día de mañana voy a estar de 8 a 9 de la mañana con este grupo, o voy a hacer, si no hay mucha participación, voy a estar con varios. Si alguien tiene consultas, acá estoy. Si alguien no puede conectarse en ese momento, sepa que en las guías de trabajo autónomo tienen que estar hablando, no sé, de la guerra del 48. Entonces voy a dejar de manera asincrónica un audio o videos y voy a tenerlos ahí en Teams. Esto para los chicos que están en este escenario 1 y 2 y a veces el 3 que tiene matices de conectividad de vez en cuando. Entonces, ellos van a considerar los insumos que usted deja ahí en el momento que ellos requieran eso. O sea, si yo no tengo nada que preguntarle al profe, si estoy haciendo bien las guías de trabajo autónomo, si voy entendiendo, no hay ningún problema. Hemos considerado, y en algunos casos, en algunos centros educativos, que ese ha sido un problema por lo siguiente. O sea, el problema no es que estén ahí. Ojalá pudiéramos dar clases virtuales a todos nuestros estudiantes. Sería genial, pero no es así. Ha habido una saturación de los estudiantes. Entonces, hemos inclusive empujado a los estudiantes a que en algunas ocasiones tengan que elegir cuál asignatura van a hacer la GTA y cuáles no. ¿Por qué? Porque están saturados, no les da tiempo. Entonces, esa saturación del estudiante, ese empujar a que seleccione, es lo que tenemos que frenar ya. No puede haber esa selección donde el estudiante tenga que decir, no, español no lo puedo, necesito hacer acá. No, tienen que haber espacios, tiene que haber planificación. El hecho de que saturemos muchas veces a los docentes, eso no es calidad de la educación, no es ni siquiera, no se puede ni siquiera visualizar el hecho de cumplimiento de funciones, no, es la calidad del tiempo que se pueda dar con los estudiantes, de cuál es la razón de ser, de conectarse. Recordemos que muchos de los hogares tienen conectividad, ¿verdad? Pero tienen megas por gastar. Entonces, si yo les voy a durar 4 horas, 3 horas, o sea, estoy quitando también tiempo valioso que ellos puedan tener con otros para evacuar otras consultas. Tengo que tener claro o clara de qué es lo que voy a decirle a los estudiantes, por qué los estoy citando sincrónicamente. Tienen dudas, chicos, incluso esos momentos sincrónicos le sirven al docente para captar esos insumos, para ir ubicando los niveles. Entonces, tratar de acá de volver a reestructurar en el caso de que haya una saturación. La saturación no puede darse en los docentes porque si se saturan los docentes, saturamos a los estudiantes. Entonces, lo que tenemos que prevenir es saturación. No, la saturación no nos dice que hay calidad, no. Hay otras formas de velar porque haya calidad. Y la calidad se puede ver de los docentes con la estructura de la GTA. ¿Qué es lo que están desarrollando? ¿Cómo están avanzando? ¿La tienen clara? ¿Están sabiendo cuáles son los escenarios? ¿Hay respeto a los escenarios de sus estudiantes con respecto a el acercamiento de los aprendizajes? Entonces, tenemos que utilizar las herramientas y esa conectividad no solamente de nuestro hogar, sino considerando la del hogar de los estudiantes. Utilicemos actividades asincrónicas, de tal manera que ustedes puedan dejar un audio explicativo de 10 minutos. Si están viendo la célula, bueno, ustedes van a poder, pueden hacer una pequeña presentación y la ponen asincrónica. Esta semana vamos a ver esto, chicos, ahí está de referencia. Si ustedes pueden accesar, ahí estoy yo para que ustedes puedan accesar cuando gusten, cuando necesiten ese video, esa presentación, ese PowerPoint, ¿con qué? Con la explicación que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, quedaría totalmente limitado el asunto y delimitado del tiempo que el estudiante pueda ver. Entonces, vamos a decir que el estudiante lo dejamos de saturar, vamos a decir acá, esta semana está dedicada específicamente a hacer estas actividades, sabe que tiene esos videos. El docente, para llegar a sus estudiantes, debería estar haciendo pequeños videitos
con audios, no necesariamente presentar su cara si no lo desean ni nada, sino que con audios y con PowerPoint y dejarlos. Incluso los del escenario 4, si realmente van a visitar donde la abuelita y resulta que la abuelita, bueno, esperemos que no vayan a visitar mucho, ¿eh? O viven cerca o alguien les da un poquito de internet y tienen acceso a esa explicación, no necesariamente tienen que estar el día que usted estuvo ahí. Ahí está la explicación y les vamos a decir, chicos, todas las semanas yo les voy a mandar la GTA y voy a dejar de una manera sincrónica y se los voy a mandar a sus correos para que ustedes accesen a eso en caso de tener una consulta. Si aún así tienen consultas, bueno, vamos a utilizar el correo, vamos a utilizar el WhatsApp, todo lo que ustedes estén a mano. La idea de aquí es tener clara de una forma global. No hay una sola solución para poder accesar a nuestros estudiantes. Algo muy importante es este punto número 3, donde decía de tal forma que el trabajo sea armonioso y evite saturar a la persona estudiante, lograr un equilibrio, eso lo dice el documento, ¿verdad? Es importante volver a tener esos pensamientos de no saturación, obviamente de sí calidad, eso sí, eso tener siempre en mente sí calidad de la educación de acuerdo con los contextos que estamos viviendo ahorita. Dicho esto, vamos a ver, voy a mostrarles una propuesta y en nombre, vamos a ver, como asesora de evaluación, yo lo pongo como propuesta, ¿verdad? Para una planificación de distribución de la GTA. Tengo claro que hay centros educativos que la planificación les ha funcionado, están bien, los directores están constantemente haciendo revisión de esas planificaciones para mejorarlas, están actualizándolo, eso es perfecto. Pero tenemos una cantidad considerable de centros educativos que, han planificado, pero no está dando mucho resultado porque hay mucha saturación de los estudiantes. Otros no han hecho planificación y lo han dejado a discreción de los docentes, lo cual es, vamos a ver, es muy bien en un principio, pero después si esto no funciona, ¿verdad? Los docentes no saben cómo van sus compañeros y cómo estoy yo. Entonces, dicho esto, le presenté al CAR, ¿verdad? El Consejo de Asesores, ¿no? Ay, siempre se me olvida lo que significa. El CAR es el ente, por más que intente recordarlo, perdón, es el ente que toma decisiones a nivel de dirección regional. En uno de los documentos, la ministra instruye a los directores y directores regionales dentro de esa autonomía relativa a tomar decisiones contextualizadas a su región. Entonces, la idea de esto fue presentarles a ellos la propuesta para la distribución de la GTA. Tuvo muy buena acogida, entonces es probable que lo hagan lineamiento, pero ya en forma de lineamiento directriz, eso compete a la directora regional a través de este consejo de asesores regionales. Entonces, de mi parte, la propuesta de primer momento para decírselo. Vamos a distribuirlo pensando en los escenarios 1, ¿verdad? Recuerden, aquí no estoy hablando de grupos, estoy hablando de escenarios. Escenario 1, conectividad, tecnología, conectividad limitada y tecnología, solamente tecnología sin conectividad y no conectividad y no tecnología. Entonces, la distribución es un poquito para tratar de traer un poquito de calma en ese sentido, ¿verdad? Entonces, la planificación de la GTA en los escenarios 1, 2 y 3 de los grupos, ¿verdad? De estos grupos que vemos acá, es poder aportar una distribución por semana. Entonces, no sé si están viendo en este momento la planificación, Mariela. Sí, se está bien. Ok. Es que algo me mostró aquí que se había paralizado la imagen, pero bueno, sí se está viendo. Perfecto, gracias, Mariela. La planificación de la GTA por semanas. Entonces, los del grupo 1, quiere decir matemáticas, español, estudios, ciencias, lengua extranjera, del 14 al 18 de septiembre, grupo 1, nada más estos profesores van a ser los que van a enviar la GTA, probablemente el lunes, ¿verdad? Fecha de entrega y el desarrollo de la GTA. Entonces, durante esta semana nos vamos a asegurar que nuestros estudiantes van a estar concentrados en el desarrollo, ¿verdad? En la aceptación de la GTA y en el desarrollo de la GTA única y exclusivamente de esas asignaturas. Mientras tanto, el grupo 2 y 3, ¿verdad?
van a estar revisando y recolectando los insumos y elaborando la nueva GTA, por supuesto, de la semana tras anterior, digamos que de esta semana que estamos viviendo nosotros. Entonces, esta semana del 14 al 18, todos los docentes están haciendo algo, pero en forma diferenciada. Grupo 1 totalmente en conexión con sus estudiantes de forma sincrónica, envían GTAs, desarrollan la GTA a los estudiantes. Si hay dudas es con nosotros, estamos acá. Entonces vamos a poder decirle al estudiante, bueno, la entrega de la GTA que estamos desarrollando en la semana del 14 al 18 va a ser en esta semana, donde ustedes tienen, puede ser el martes, puede ser el miércoles, ustedes pueden tomar ahí las decisiones con sus estudiantes y empezamos a hacer un horario con ellos. Por ejemplo, en la semana del 21 al 25 de septiembre, los del grupo 2 y los del grupo 3 van a ser los que van a estar en contacto con sus estudiantes, van a entregarles la GTA, religión, educación cívica, vamos a tener música, artes plásticas, a los compañeros de especialidades, todos ellos van a estar dándole a los estudiantes, ¿verdad? Aquí estamos manejando muchos módulos, también muchos niveles colegio, primaria, etcétera. Entonces, los estudiantes tenemos esta semana donde sabemos que ellos están totalmente conectados con estos grupos, con esas asignaturas. Y así les vamos a decir, vean chicos, no deje que esto se acumule, ¿verdad? Porque cada semana va a tener su momento, su espacio. Entonces los chicos en todas las semanas van a estar recibiendo la GTA. Siempre ellos van a estar recibiendo, nada más que van a enfocar su energía del 14 al 18 con los del grupo 1, matemáticas, estudios, ciencias. Del 21 al 25 van a estar con el grupo del 2 y 3, ¿verdad? Estamos hablando de complementarias, educación religiosa, estamos hablando de inglés conversacional, van a estar ellos acá. Cuando hablo de inglés conversacional, tal vez para hacer la aclaración, no estoy hablando de los compañeros de inglés académico ni de primaria, los de primaria son del grupo 1, ¿verdad? Los que dan inglés en primaria son del grupo 1, entonces para que no confundir los términos. Entonces aquí lo que podemos estar viendo es que tenemos estudiantes enfocados por semana a GTAs específicas, ya sean básicas, ya sean complementarias o de especialidades técnicas. La otra propuesta de acá es que cada 4 semanas podamos hacer, aquí sí tiene que ver planificación del director, tiene que ser la batuta del director, cómo poder hacer análisis de la información, principalmente aquellos estudiantes que no han entregado GTA. Entonces, no puede pasar más de 4 semanas sin que no tengamos detectados estos estudiantes y poder de manera temprana alertar a los padres, alertarnos nosotros, saber si vamos a utilizar la herramienta de alerta temprana, si vamos a hacer una reunión con padres, si vamos a encender todas las alarmas o no, vamos bien, ¿verdad? O vamos bien. Pero la idea acá es que en cada cierto tiempo poder hacer análisis de la información, sea por grupos guías, la profesora lidera ahí, la profesora guía, el director, tomando notas, viendo a ver quién, después no sé, la comisión de calidad, el comité de evaluación, poder reunirse todos con la información que ya nos dieron, qué vamos a hacer, qué vamos a platicar. Lo que se quiere evitar fue un poco que puedo reconocer que tampoco fue culpa de los centros educativos necesariamente, pero en este segundo periodo evitar que todo recaiga, todas las alertas recaigan en diciembre, no, ir haciéndolo de manera pronta y oportuna. Ese estudiante no está entregando GTA, sí, pero no está entregando GTA solamente en estudios sociales. Estudios sociales no las entrega, pero sí las está entregando en todas las demás. Ok, este estudiante en ninguna ha entregado. En no, aparentemente el estudiante se pierde cada semana y viene solamente a ciertas asignaturas. Entonces, de manera temprana, estar tomando decisiones, ¿para qué? Para subsanar eso. Y si tenemos que hablar con los padres de familia, hablamos con los padres. Si tenemos que decirle, muchacho, ¿qué pasa? Tiene que ser parte del sistema educativo para poder optar, si no le da el 60, poder optar por la estrategia de promoción, etcétera, pero tiene que estar acá. Vean los aprendizajes que se han aprendido. Incluso, a veces es interesante para un grupo de padres de familia decirle, padres de familia, su hijo ha avanzado hasta este momento, en estos indicadores con esto ha avanzado, pero en estos van 0. No lleva, es más, ni siquiera lleva el inicial.
porque no ha mostrado absolutamente nada de nivel de aprendizaje. No hay evidencias para ubicarlo ni en cero. Entonces, informarles a los papás, pero darles esas dosis de realidad prontas y oportunas a los padres y tomar decisiones en conjunto. Solicitar la colaboración y la expertise de los compañeros orientadores, ¿verdad? Que siempre tienen esas visiones diferenciadas con respecto a los que somos un poco más académicos o de estas asignaturas. Entonces, podernos reunir y conversar en equipo, ahora sí, para tomar decisiones de ver qué, pero prontas y oportunas. No esperar diciembre y decir, ups, y como me preguntaba alguien ahí, o sea, que una persona directora me preguntaba, es que eso fue en agosto, ¿qué hago si un docente nunca envió GTA? Hijo de puño, o sea, revisar la planificación, obviamente no respondí eso, pero revisar la planificación sería un muy buen punto, ¿verdad? Porque ahí hay un cumplimiento, se observa, hay un cumplimiento de funciones, no solamente de un compañero docente, sino también de la dirección. ¿Cómo durante todo ese periodo no se percataron tampoco de que no habían enviado nada? ¿Cómo es posible que nos percatemos de que no se ha enviado nada porque un padre de familia va y pone una denuncia? No, tenemos que ir viendo poquito a poco para poder tomar de manera acertada y oportuna todas las decisiones. Entonces, esta es una propuesta que, repito, de parte mía es con un lenguaje de propuesta. Sin embargo, bueno, hace poquito, antier, David, que es jefe del departamento, me dijo, apenas pueda, mándeme la planificación porque el CAR la va a adoptar para poder enviarla como directriz. Me preguntaba ayer una directora, bueno, nosotros ya tenemos planificado y nos ha funcionado. En ese caso, yo recomendaría busque el visto bueno del supervisor y ya si supervisor y director dicen, le está funcionando, perfecto, está bien. Pero la idea mía no es traer descomposición a lo que está correcto, sino más bien traer alguna idea para aquellos que pues necesitan de alguna idea para poder organizar sus puntos en el centro educativo. En este caso, traemos una propuesta también un poquito separada con respecto a preescolar. Preescolar tiene, bueno, las compañeras de preescolar, mis felicitaciones por cómo lo han hecho, ¿verdad? No solamente deberían de mandar GTAs para los chicos y también GTAs para los padres, ¿verdad? Para poder desarrollar. Ellas necesitan de personas, a veces adultas, que estén ahí, encargado, que tiene que trabajar. Bueno, han hecho de los aprendizajes una labor titánica, lo han logrado muy bien. En algunos casos sí se ha visto una saturación exagerada de estos momentos y repito, cuando hay saturación no hay calidad. Entonces tenemos que valorar el desarrollo también de las fechas. Sí quiero decirle a las compañeras directoras y a las compañeras docentes que esta propuesta sí se la presenté a la asesora de preescolar, a Patricia Ramírez, le pareció, dijo, porque quería oír su opinión también, a ella le pareció, lo vio adaptable para las compañeras de preescolar. Entonces, a las compañeras igualmente, las mismas fechas, ¿verdad? 14 y 18 las compañeras van a estar entregando. Hay una particularidad con las compañeras de preescolar que muchas veces ellas entregan la GTA y pues justamente por su programa de estudio, por lo que quieren enseñar, van recobrando al mismo tiempo esos insumos, ¿verdad? O sea, cuál es la derecha, cuál es la izquierda, o hacer ciertos tipos de ejercicios que los chiquillos piensan a veces que están jugando, pero la docente está observando que con ojos pedagógicos, viendo a ver si está reconociendo bien, si tiene un balanceado equilibrio, si va a tener problemas de escritura, si va a ser genio, todas esas cosas que las compañeras necesitan observar, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un espacio de relación con todo esto a manera grupal, donde se entreguen, donde se busquen, y un espacio que sería la segunda semana, ¿verdad? El 14 al 18, ellos se entregan, desarrollan, recolectan insumos de la GTA. Del 21 al 25, ellos estarían en preparación del material, que es muy importante la preparación del material de ellas, contextualizado a cada uno de sus estudiantes con los escenarios, requiere de su tiempo, reuniones con padres encargados legales. No es factible que las compañeras de preescolar en este momento estén reuniéndose con padres los sábados y los domingos. ¿Por qué? Porque durante la semana están atendiendo a todos los estudiantes. O sea, tiene que haber una consideración para que haya una calidad también de las compañeras que están haciendo esa labor. Atención individual, las compañeras de preescolar, obviamente, pues estoy hablando de aquí a la población que no es de preescolar, pero las de preescolar me están entendiendo, los demás para que lo sepan también, aunque ustedes tienen la particularidad,
tienen que tener esas atenciones individuales con los estudiantes para también el desarrollo de aprendizajes y la observación de aprendizajes. Entonces, poder visualizar que en una semana ellas van a estar ocupadas con esto, en la segunda semana pues también con estudiantes, pero de una manera individual y con padres de familia. La idea con esto igualmente es que cada 4 semanas poderse reunir en un espacio para ver cómo están los chicos de la GTA, tomar decisiones, observar, saber si hay que alertar tempranamente, si hay que echar mano a los equipos, si hay que buscar la gente de la dirección regional, a la psicóloga, a UPRE, a oír a los orientadores, mover todo el sistema por un solo estudiante que lo requiera, porque para eso estamos trabajando también. Entonces, hacerlo de manera oportuna y no llegar a diciembre para ver qué vamos a hacer con los chicos que no están. ¿Qué pasa con los chicos del escenario número 4 que no tienen conectividad? Disculpen. Que no tienen conectividad y no tienen eso. Bueno, la propuesta va dirigida en entregar a través de la distribución de alimentos, ¿verdad? Se entrega la GTA, cada docente planea, ¿verdad? Elabora esas GTA considerando los indicadores, viendo a ver lo que ellos tienen que hacer, etcétera, etcétera. Y la idea es que en cada mes se entreguen la GTA y se reciban los insumos de la GTA anterior. Entonces, por ejemplo, en octubre se entregan la GTA de octubre y se reciben los insumos que se hicieron en septiembre. Insumos que pueden ser las mismas prácticas que ustedes le mandaron aparte, cuestionarios, entrevistas que ustedes los mandaron a hacer, dibujos, vamos a ver, collage, etcétera, y todas las técnicas que se puedan utilizar con esta población que no tiene conectividad y que no tiene tecnología, y tomando todas las precauciones del caso también en manera de salud, ¿verdad? Para recibir todas estas documentaciones. Entonces, con el escenario 4 también garantizamos que la plantilla de aprendizaje base, los aprendizajes que están ahí, también se van a desarrollar con ellos, pero de una manera diferente. No menor, no mayor, o sea, no lo vamos a saber hasta después, pero por lo menos estamos avanzando con estos estudiantes, y lo más importante que yo le veo ahora a este segundo periodo es que estamos avanzando exactamente con la misma base de aprendizaje para todos los estudiantes, de una forma con unos, de una forma con otros, pero bueno, justamente eso es lo que justifica la evaluación formativa para promocionar a los estudiantes. Ahora aquí vamos a hablar del instrumento de mediación sumativa. Hasta la diapositiva anterior hablamos de la GTA, hablamos de su valor, de su importancia, que todos deben de hacerla, todas las modalidades, los niveles, sean con matices cuantitativos, sean cualitativos, todos vamos a trabajar GTA. El instrumento de mediación sumativa es para los grupos 1 y para el grupo número 3. El grupo número 2 solamente son GTAs, ¿verdad? Van a tener toda esa responsabilidad a través de los insumos de la GTA. El instrumento de mediación sumativa tiene algunas características, ¿verdad?, que se van a hacer. Hasta el momento no se ha dicho si se va a hacer un cronograma o unas fechas, si se van a dar dentro de ese documento que va a salir, las fechas para esto. Si no es así, que yo presumo que no va a ser así, porque no se ha hablado de eso en ninguna de las reuniones, va a quedar a disposición o a discreción del mismo centro educativo y su planificación. Mi recomendación es que se vaya pensando a mediados de noviembre, porque durante la semana que se está desarrollando este instrumento de mediación no mandamos GTA. Entonces, este instrumento de mediación tiene varias características, aparte de las que estamos acá. La primera característica es que se van a utilizar aprendizajes base e indicadores que han sido desarrollados en la GTA. Es un instrumento de mediación sumativa de algo que ya se desarrolló, de algo que ya se vio. ¿Cuántos y cuáles aprendizajes? Eso lo va a saber, eso es una decisión de la persona docente, de decir cuáles son los aprendizajes que va a tomar, cuáles son los indicadores que va a tomar para el desarrollo de este instrumento de mediación sumativa. Entonces, importante, son aprendizajes ya desarrollados. Lo otro es que está conformado por dos aspectos. El primero es un instrumento. El instrumento va a ser una escala de desempeño o va a ser una rúbrica analítica. Ahorita vamos a ver
La pequeña diferencia para hacerla entendible, ¿verdad? Ya si nos ponemos más teóricos podemos hablar más de estos dos instrumentos, bueno, pero para hacerlo más entendible en este espacio, vamos a ver cuál es la diferencia y ustedes van a escoger si quieren la escala de desempeño o la rúbrica analítica. Lo otro es que se va a delimitar la estrategia evaluativa, va a consistir en una estrategia evaluativa, solo un instrumento de mediación sumativa se va a aplicar. Ese instrumento tiene un valor de 45%, ¿verdad? De ese 100. Entonces se va a escoger una estrategia evaluativa, será resolución de situaciones problemas, producción oral o escrita, prácticas de aplicación o estudio de casos. Entonces, una de esas se selecciona. Esa estrategia evaluativa puede estar alimentada obviamente por varias actividades, eso sí, no hay ningún problema. Lo que se está diciendo es que sea una estrategia, entonces si va a aplicar estudios de casos, puede ser que aplique un caso para desarrollar ciertos aprendizajes, otro caso para otro, o sea, puede estar lleno de diferentes actividades. Entonces, el instrumento de mediación sumativa, quedamos claros, aprendizajes que ya se vieron, que ya se desarrollaron durante la GTA, va a estar conformado por un instrumento, va a estar conformado por una estrategia evaluativa. Algo muy importante que no mencioné durante la GTA, pero sí lo voy a hacer en mención ahorita con este instrumento, es que las personas de MEP Central están desarrollando el instrumento que va a hacer la conversión automática de los porcentajes. Entonces es una buena noticia. Por ejemplo, ustedes envían una GTA que consiste en 2 indicadores. Los insumos le van a permitir a ustedes decir que, vamos a ver, esta persona, Mariela Alfaro, que es estudiante, está en este indicador en un nivel intermedio y en este otro indicador en un nivel inicial o avanzado. Ajá. Entonces, cuando yo estoy complementando, rellenando este instrumento, van a estar todos los indicadores, ya nada más viene la lista de estudiantes y a Mariela en este indicador, bueno, yo le voy a dar, se va a suplir, inicial va a ser un 1, intermedio va a ser un 2 y avanzado va a ser un 3. Cuando yo escribo la numeración dentro de este instrumento, automáticamente se me va a estar proyectando al final del instrumento, es que ya lo vi, pero no está terminado todavía. Entonces, automáticamente va a estar haciendo la conversión porcentual de la totalidad de la GTA. Entonces, la totalidad de la GTA para el grupo 1 es 55%, ¿verdad? Si yo le pongo a Mariela aquí en este indicador un avanzado, automáticamente se me va llenando y me va diciendo cuál es el porcentaje que va adquiriendo Mariela y automáticamente me va haciendo la conversión de si esto va a terminar en un inicial, en un intermedio o un avanzado o va a necesitar, porque no llegó al 60, a la estrategia de promoción. Pero esa instrumentalización ya está. Está el instrumento para sistematizar esos procesos que ustedes están diciendo, que están haciendo durante la GTA y también una vez va a tener todas las casillas de todos los indicadores y aprendizajes base de sus asignaturas para rellenar la GTA una por una, indicador por indicador. No es una GTA, vamos a ver, no es por GTA, sino que es por indicador, porque en una GTA pueden ir incluidos 2 indicadores, 3 indicadores, dependiendo de la asignatura, o 4 indicadores. Entonces, en esta parte va a estar de Mariela, va a estar rellenándose por cada uno de los indicadores y transformándose directamente al porcentaje, en el caso si fuera el grupo 1, en 55 y si es el caso del grupo número 3, en 30%. Cuando yo hago el instrumento de mediación sumativa, ¿verdad? Y saco la calificación y la conversión, en el caso del grupo 1, que va a ser 45%, yo nada más anoto aquí la calificación y automáticamente este instrumento me hace la conversión en porcentajes y me va haciendo la sumatoria con las guías de trabajo autónomo para saber si ese estudiante va a llegar a un 60 o más. De una vez va a estar promocionado y nos va a decir si quedó en el inicial, en el intermedio o el avanzado. Si llegó a un 50, pues lo que nos va a salir, ¿verdad?, es que el estudiante va a ir a estrategia de promoción. Así es como vamos a trabajarlo. ¿Por qué menciono esos instrumentos, aunque no he traído el ejemplo? Bueno, porque sé que porque están trabajando sobre ellos. Está muy amigable el instrumento y recordemos que este instrumento va a permitir que de una vez se puedan ir haciendo los informes de logro.
Entonces, ¿qué es lo que puedo yo inferir de todo este movimiento tecnológico? Bueno, que necesitamos que los docentes realmente se enfoquen en los aprendizajes y no en estas situaciones a veces administrativas que requieren de mucho tiempo. Va a estar toda su instrumentalización para estar generando las conversiones numéricas a porcentajes y elaborar también dentro de los machotes el informe descriptivo de logros. Entonces, vamos a centrarnos en instrumentos de mediación sumativa, escogemos un instrumento y escogemos una estrategia. Esto, lo que está en esta diapositiva, básicamente fue lo que les dije anteriormente. Se seleccionan aprendizajes bases que ya han sido desarrollados en la GTA, se van a contextualizar a escenarios, ¿verdad?, del centro educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, bueno, voy a generar una técnica, tengo una técnica de que quiero desarrollar, tengo claro cuáles son los aprendizajes por desarrollar, pero cuando estoy pensando en los escenarios de los estudiantes, aunque sean los mismos aprendizajes base, puedo distribuir diferentes formas de captar la información de acuerdo con los escenarios. Contextualizar al estudiante es muy importante, a los grupos a cargo también. Aquí también cobra una relevancia el hecho del respeto de los apoyos educativos que tengan los estudiantes. Los lineamientos para la elaboración de la estrategia evaluativa, bueno, elegir una única estrategia es importante, puede tener varias actividades, lo mencionamos, describir cómo son los procedimientos, qué es lo que usted le va a pedir a él, dejarlo lo más claro posible, porque pues también va a ser en una situación autónoma, va a ser un trabajo autónomo, no va a estar usted presente. Elaborar un instrumento para su valoración, ya sea escala de desempeño o rúbrica analítica. Durante el tiempo que la persona esté resolviendo la IMS, instrumento de mediación sumativa, no se asigna GTA. Algunos ejemplos que los compañeros asesores específicos me hicieron, bueno, una labor muy rápida también, porque todo fue muy rápido para estas capacitaciones. Decirles a los compañeros de especialidades técnicas, principalmente a los compañeros, bueno, y también del grupo 1 que están dando 12º año, ¿verdad?, que ya ellos tienen que prácticamente estar aplicando este instrumento por el cronograma que les enviaron a través de la circular. Pues intentaré aquí explicar el formato, principalmente el formato, porque también esto atañe a especialidades técnicas de aquellos estudiantes que hay que aplicarles un instrumento de mediación sumativa. En este caso, este sería el formato. Este formato sí lo diseñé yo de acuerdo con lo conversado, ¿verdad? Y también con el conocimiento de qué es una escala de desempeño y qué es una rúbrica analítica. Entonces, cumple con todo lo que debe tener un instrumento. Sí debo decirles que no se ha dicho, en ningún momento no están diseñando en este momento, no están enfocados en este tipo de instrumento de mediación sumativa, pero bueno, yo les quise traer esto. Les digo que cumple con todos lo necesario para poder elaborar este instrumento de mediación sumativa. Explico el formato primero y luego pongo los ejemplos que me hicieron los compañeros. La parte administrativa siempre va a ser necesaria. Ajá. Aquí es el reconocimiento de cuál es la estrategia evaluativa que la persona docente seleccionó o aplicó. En este caso, ¿verdad?, ponemos los aprendizajes base. Si una persona, porque tenemos un ejemplo ahí donde escogió, uno de los compañeros asesores escogió un aprendizaje base, pero determinó aquí los indicadores que iba a utilizar para los aprendizajes base. Y aquí hizo una selección, una distribución también de indicadores. Entonces, hay muchas maneras de comprender. Lo que sí es importante es que un instrumento de eso, lo primero es tener claro cuáles son los aprendizajes base, cuáles son los indicadores que esta persona docente seleccionó de todo lo que vio en este periodo, seleccionó para poder afianzar, para poder repasar, ¿verdad?, un poco más fuerte en este instrumento de mediación sumativa. En este caso, estamos diciendo que la escala de desempeño y la rúbrica analítica van a ser uno de los dos instrumentos seleccionados. ¿Cuál sería una pequeña diferencia con respecto a esto? Bueno, la escala de desempeño permite que la persona docente elija diferente puntuación por indicador. Entonces, yo tengo aquí un indicador y en este va a valer 5, este otro va a valer 4, este va a valer 3, este va a valer 2. Ajá. Esa es la escala de desempeño. La rúbrica analítica tiene la particularidad
de que todos los puntajes por indicador valen exactamente lo mismo. Entonces un docente puede decir, bueno, yo voy a escoger aquí varios indicadores y voy a utilizar el 1 va a ser inicial, el 2 va a ser intermedio y el 3 va a ser avanzado. Y hace aquí la redacción, ¿no? Entonces, esa básicamente es la pequeña diferenciación. Aquí vienen los puntos por indicador. En este caso, pues vale 50 puntos. Y va haciendo la conversión de 45. Una pregunta que me han hecho en estos 2 días que hemos tenido es si va a haber un máximo de puntuación con respecto al instrumento de mediación sumativa. La última vez que pregunté, me dijeron que no sabían todavía si iban a delimitar esto dentro de los lineamientos que van a salir en los documentos, pero sí se había manejado el hecho de que fuera menos del porcentaje. En este caso, aquí tendría que bajarle 5 puntos, ¿verdad? Entonces, de 45 o menos, igual o menos del % que era, no más, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en consideración. Si en los lineamientos, cuando ustedes van a leer ya los documentos, la letra menudita no dice, pues quiere decir que lo dejaron opcional, en el sentido de que el docente va a elegir cuáles son los aprendizajes y siempre tiene que vincular su decisión a algo pedagógico. Entonces va a decir, bueno, estos son los aprendizajes, estos son los indicadores, va a tener un valor de esto para convertirlo en porcentaje. Conforme se va llenando acá, esto es un Excel, aquí está en fotografía, pero bueno, aquí es un Excel donde va a ser la conversión del porcentaje. En este caso tenemos un ejemplo de matemáticas para 10º año, tiene un valor de 24 puntos. Explico lo que hizo el compañero. El compañero lo que hace, me envía la práctica, ¿verdad? Son unas 3, 4 hojas donde él me envió. Aquí nada más muestro una por una cuestión de visión de la pantalla. En este caso, él escoge aprendizaje base y toma toma los indicadores que va acá. Y para hacer los indicadores que va a desarrollar dentro de su práctica, toma el inicial de este indicador y toma el intermedio de este indicador, toma el inicial de este y toma el intermedio de este. Entonces, perdón. Entonces, cuando él está desarrollando la práctica, lo que va a hacer son ejercicios del nivel inicial, o sea, de este indicador que está aquí inicial. El compañero elabora 6 ejercicios de un punto cada uno. Entonces aquí tiene que hacer una descripción de algo que él está pidiendo. Los de matemáticas ahí podrán observar. Yo lo que quiero nada más es el formato. Entonces puso por cada indicador, hizo 6 ejercicios. Por eso lo vemos aquí, uno por uno, cada uno vale un punto. En este caso, el compañero de matemáticas nos hace un ejemplo de cuarto también, donde él escoge el aprendizaje, los indicadores y también utiliza la misma técnica. Nada más aquí desarrolla el nivel de desempeño, ¿verdad? Que sería este inicial. Desarrolla ejercicios donde vale 5%. Entonces, el estudiante tiene que aquí hacer una identificación de las figuras que representan los cuadriláteros y empezar a contestar, y de acuerdo a sus respuestas va a ser ítem 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Esa es la forma en que él lo planteó. Este tiene un valor de 20 puntos y va haciendo la conversión. Resolución de problemas. En el caso de la compañera Erika de Ciencias, ella nos expone casos, ¿verdad? Este es de tercer año, primaria. Estudio de casos, dice, se exponen casos teóricos. La persona estudiante responde lo que se le consulta. Eso es la técnica que ella pensó, pero también dice que a partir de los casos se solicita la construcción de maquetas de un instrumento de medición que resuelva el caso que se expone. Entonces, ella estaba pensando el desarrollo de estas actividades y elaboró acá. Este es un ejemplo en cuanto a formato de un aprendizaje base. Recuerden las particularidades de las asignaturas, ¿verdad? Aquí recobran una relevancia tremenda. Ella toma acá los indicadores de este aprendizaje base y empieza a hacer su propia descripción, ¿verdad? Empieza a escoger una escala de desempeño. ¿Por qué? Porque el primero vale 5 y los otros valen 4 puntos. Algo particular o algo interesante de ver de este instrumento es que ella elige los indicadores y a la hora de definir a qué se refiere con un punto, ella lo hace de manera tal
que aquí dice, describe correctamente 5 instrumentos. Aquí sí describe los 4, aquí sí describe los 3, aquí sí describe 2 y aquí 1. Quiere decir que cuando está haciendo la práctica, la descripción de instrumentos va a solicitar que sean 5, ¿verdad? Y así con cada uno de ellos donde solicita estos espacios. En el caso de también la compañera de ciencias, Erika Muñoz, 7º año, nos da un estudio de casos, hace el mismo ejercicio en el sentido de que utiliza un aprendizaje base y hace, ojo que pudo haber visto varios aprendizajes base durante todo el tiempo, pero hace una selección de algo que le interesa como docente para reafirmar en un instrumento de mediación sumativa. Casos teóricos pequeños donde se resuelven situaciones o realizan ejemplos. Entonces, este instrumento obviamente es para que ustedes lo entiendan y conforme los estudiantes van entregando esos insumos que ustedes mandaron, esas prácticas, ustedes puedan decidir cuál es la calificación de ese 45 de cada uno de los estudiantes. Aquí tenemos un ejemplo del compañero Randall Centeno, del asesor regional de inglés, donde es un ejemplo de cuarto, ¿verdad?, de enseñanza general básica. Es una producción. Aquí hay algo bastante interesante. Él elige aprendizajes base. Hay particularidades también ya muy de la asignatura que van a ser tratadas con el compañero y su población. Pero bueno, escoge 2 aprendizajes base y los indicadores. Igualmente, él lo que hace es una escala de desempeño. Si está pidiendo el reconocimiento de 3 tipos de enfermedades, si hace una es una, si hace dos, y entonces vamos a ver, homologa aquí la cantidad de actividades con los puntajes para poder hacer el puntaje total. A partir del tema se podría solicitar producción oral o escrita dependiendo de los escenarios. Si hay un escenario número 4 donde no hay tecnología, este mismo lo puede pedir para los otros escenarios de manera oral, ¿verdad? Que hagan un audio o de manera sincrónica o asincrónica incluso, donde los chicos puedan estar desarrollando de manera oral esto, y para los que no tienen acceso a esta tecnología, pedirlo de manera escrita, ¿verdad? Que escriban lo que se está solicitando. Aquí la compañera Vanessa Zárate de español nos da un ejemplo de 4º año, igualmente primaria, donde a partir de un cuento de Carlos Rubio y a partir de los 3 momentos para la comprensión lectora, por ahí ella lo explica mucho mejor, se solicita, ¿verdad?, que el estudiante, a través de una serie de indicaciones que le va a hacer, porque estos son todos los indicadores, recuerden que esta es una asignatura que tiene temas transversales que siempre van a tener que estar inmersos en todo lo que soliciten. Esas son particularidades de asignatura. Pero en este caso va a solicitar en el ejercicio que el estudiante haga una producción escrita a partir de un cuento y probablemente que cambie el final de ese cuento, ¿verdad? Entonces lo que se va a pedir es ya sea o un cuento nuevo o un párrafo explicativo, si no me equivoco que era por aquí lo que estaba solicitando. Ella utiliza la rúbrica analítica, ¿verdad? Donde 1 es inicial, 2 intermedio y 3 avanzado. Entonces vale 24 puntos y hace la conversión del 45%. Estos ejemplos van a ser enviados junto con la presentación para que cada uno en cada una de esas asignaturas pueda ya observarlo un poquito más de cerca y de llegar a tener consultas de contenido de cualquiera de los que he expuesto, ya sí se comunican con los compañeros de asesorías específicas. En este caso es un ejemplo de 7º año, igualmente va por la línea de producción escrita a partir de la lectura de una novela, elabora un texto expositivo. Aquí es donde estaba el texto expositivo justamente. Entonces ella utiliza lo analítico, igualmente lo desarrolla. Sé que los colores tienen que ver con el asunto de la transformación curricular y con cada uno de los aprendizajes base. Aquí tenemos los niveles transversal del nivel, ¿verdad? El indicador transversal que deben utilizar los compañeros de español. El compañero José Calderón Villalobos también nos da un ejemplo. En este caso, él lo que hace es socializar, ¿verdad? Utiliza un solo aprendizaje base, desarrolla los indicadores. Esto va a ir vinculado a un tipo de ejemplo de técnica que él vaya a utilizar, y para uno utiliza el inicial, el intermedio y el avanzado que vienen en las plantillas de aprendizaje base. En este caso, la profesora Carol Rojas del Liceo Experimental Bilingüe me facilita uno de los ejemplos de los ejercicios que ella va a aplicarles a los estudiantes, donde va a solicitar como técnica
una historieta. Entonces, obviamente, me explicaba la compañera que ya ellos no es ajeno, ¿verdad?, esta técnica de la historieta, porque ya la ha venido utilizando en el desarrollo de la GTA en cada uno de los escenarios. Entonces, hay chicos que tienen tecnología, que le hacen la historieta ahí con toda la tecnología del caso, y los que no tienen poca conectividad, toman fotos o le mandan de otro tipo, correos electrónicos, etcétera, ¿verdad?, o lo dibujan. Y le mandan los insumos a la profesora. La profesora aquí toma uno de los indicadores y desarrolla toda la actividad a través. Utiliza el instrumento de escala de desempeño, donde va a decir qué se refiere con un 5, en este caso que vale 5 puntos, que vale 3, que vale 5, 3. Ella, de acuerdo con lo que va a solicitar dentro de la práctica, ella logra ubicar la puntuación. Aquí es importante es que yo no hago primero el ejemplo y luego hago la técnica, ¿verdad? Hago la técnica, la práctica, escojo toda lo que voy a hacer, y a partir de lo que estoy solicitando en cada uno, vengo y organizo el instrumento de mediación sumativa específicamente en lo que es el formato. Ok. Hasta aquí hemos hablado del instrumento de mediación sumativa, ya hablamos de la GTA, hablamos un poquito del portafolio, por lo menos lo mencionamos, que son las 3 grandes herramientas para poder hacer la transformación y ver cuál es el puntaje que los estudiantes van a tener, y también ubicarlos en un nivel de desempeño. El informe descriptivo de logros se va a alimentar por todo lo que hemos estado desarrollando a lo largo del segundo periodo del curso lectivo 2020. Repito, solamente va a incluir lo elaborado en el segundo periodo del curso lectivo, donde se priorizaron los aprendizajes. Recordemos que en el primer periodo los compañeros docentes avanzaron de acuerdo a sus contextos. Entonces, unos avanzaron un poquito más, otros un poquito menos, otros pues no pasaron de unos indicadores por sus contextos de escenario, y estoy hablando a nivel nacional. Pero para el segundo periodo, bueno, ya se hizo estos aprendizajes base, y el informe descriptivo de logros se va a hacer de acuerdo con los aprendizajes del segundo periodo. En este caso, todas las personas que están involucradas, que hemos hablado, grupo 1, 2, 3, 4, los compañeros de orientación secundaria va a ser informe descriptivo de logro, los compañeros de informática también. Estas dos últimos, orientación, van a tener particularidades, ¿verdad?, así como preescolar también, del informe descriptivo de logros. En el grupo 1, 2, 3, perdón, en el informe descriptivo de logros de lo que llamamos el grupo 4, se va a indicar únicamente el nivel de desempeño de los estudiantes de acuerdo con sus indicadores. Entonces, inicial, intermedio, avanzado. Con el grupo 1, 2 y 3, igualmente van a hacer informe descriptivo de logros, pero de acuerdo con el grupo van a hacer, a determinar el nivel de desempeño de cada uno de los aprendizajes a nivel general y la calificación de 1 a 100. Si esta calificación no llega a 60, el estudiante va a hacer una estrategia de promoción. Esta estrategia de promoción no tiene calificación. La estrategia de promoción es el último empujoncito para que los estudiantes, primero el docente selecciona cuáles aprendizajes va a tomar para que el estudiante desarrolle esta estrategia de promoción. El estudiante la realiza y el docente va a tomar en consideración los aprendizajes de esa estrategia que él está observando. Ahora va a ser el insumo para generar un informe que se le va a dar decir al padre de familia, bueno, de acuerdo con esta estrategia de promoción, en estos aprendizajes, en estos indicadores, su hijo tiene un inicial o un intermedio, no desarrolló lo que se le pidió, entonces no tiene inicial e intermedio, solicito que lo repase, y así en cada uno de los aprendizajes que vaya a desarrollar en esa estrategia de promoción. Cuando hace la estrategia de promoción, la que le permite, repito, a ustedes volver a generar un informe, ¿verdad?, para podérselo dar al padre de familia, con solo que haga el estudiante esa estrategia de promoción, ya se promociona al siguiente nivel. Las evidencias del guía, bueno, va a ser el formato que se va a considerar para el grupo 1, ¿verdad? Esta primera parte de la parte administrativa y esta segunda, ¿verdad?, donde se va por aprendizaje base, identificar el inicial, el intermedio, avanzado y las recomendaciones, va a ser igual el formato para todos los grupos.
La diferencia radica en esta última parte. En el caso del grupo 1 va a decir el porcentaje que obtuvieron los estudiantes de la GTA y el porcentaje que tuvieron de la calificación del instrumento de mediación. Vamos a decir calificación final, sumando estos dos, obviamente, calificación final, nivel de logro final, si es inicial, intermedio y avanzado, eso ya va a estar calculado con el instrumento que va a sistematizar todo esto. Ya le va a decir, esta calificación de 80 equivale a, no sé, a un intermedio. Esta calificación de 60 equivale a un inicial. Entonces aquí le vamos a poner, aquí en condición final, bueno, si el estudiante es promovido, si no le da, si no adquiere ni siquiera el 60, va a aparecer estrategia de promoción, ¿verdad? Donde tienen que ir a hacerlo y aquí en la firma. Este sería, repito, todo esto es igual. En el grupo 2 que manejan el 100% de la GTA, aquí vamos a escribir cuánto adquirieron de esa GTA, volvemos a poner la calificación. Repito, el 100% de este grupo 2 también van a tener un instrumento que va a sistematizar todo esto indicador por indicador y les va a convertir el porcentaje, en el caso del grupo 2 de 100%, le va a decir cuánto adquirieron ellos. Y esa adquisición de ese porcentaje equivale a este nivel de logro y cuál va a ser su condición. Aquí está en el grupo 3, los compañeros del área técnica. Esto, aprendizajes bases esperados, debo eliminarlo y este contenido curricular también. Cuando se los mande lo voy a corregir. Aquí la particularidad es que les va a decir a ellos sus tres componentes evaluativos, ¿verdad? El porcentaje de la GTA, que ya vimos que era un 50%, 20% del portafolio que van a estar manejando lo del grupo 3 y el 30% de mediación sumativa. De igual forma, condición, nivel de logro, condición final. Para esto ya hay un instrumento que a ellos les va a decir cuánto es el porcentaje en GTA, cuánto en portafolio, cuánto en instrumento, a qué equivale ese número con respecto al nivel de logro. Ya eso va a estar sistematizado, ya va a ser dado por este instrumento que les decía. En el caso de preescolar, igualmente toda esta parte va a ser igual, ¿verdad? Igual que los demás. La condición va a ser ciclo cursado, es lo que se va a decir acá. No sé dónde se me hizo la palabra cursada, pero bueno, aquí está, ciclo cruzado, van a decir las compañeras. Igualmente vamos a hacer las firmas de todo esto. El padre de familia va a reconocer indicador por indicador, porque ellas sí lo van a hacer por indicadores, cómo estuvo el nivel del estudiante. Si hay un indicador, queridas compañeras de preescolar, que no hay evidencia, no se hizo, no se encontró uno de los indicadores, por más que se trató, los demás sí tienen, pero hay uno, pues no marcamos ninguno. Usted no tiene evidencia si está avanzado, intermedio o inicial. Así con todos los demás. Si no hay evidencia de esto, pues aquí recomendaciones específicas. No hubo evidencia, se desarrolló en tal GTA, por lo tanto recomiendo su repaso de contenido. Le vamos a decir al padre de familia que aquí van. De tal manera que cuando ellos se promocionen al siguiente nivel, pues tampoco los va a tomar de sorpresa el papá, ¿por qué es que les está costando tanto? Probablemente el siguiente nivel, porque estén en ese desfase, ahora máxime sí, van a ser muchas las no observaciones, que esperemos que no sea así, que todos participen y que esta propuesta de que cada 4 meses, cada 3 meses, tampoco, cada 4 semanas estemos revisando y analizando los datos, entonces nos pueda tener de una forma pronta y oportuna esas decisiones. La estrategia de promoción dice una descripción de una de las diapositivas para aquellas personas estudiantes que no logren el porcentaje mínimo de 60. La persona docente a cargo de la asignatura aplicará estrategia de promoción cuya realización permitirá la promoción final. ¿Cuál es el requisito para que un estudiante se promocione? Bueno, primero, adquirir de 60 para más. Si no adquiere ese 60 para más, ¿verdad? Si adquiere un 50, un 40, un 20, ese estudiante se va a hacer la estrategia de promoción. Cuando llega a hacer la estrategia de promoción al centro educativo, eso va a permitir su promoción. Como no va a tener calificación, sino que lo que va a hacer es que el docente de esa estrategia de promoción va a realizar el informe al padre de familia. ¿Cómo podría reprobar un estudiante que no llegue a hacer la estrategia de promoción? ¿Verdad? Entonces ya no
no adquirió ese compromiso, no llegó. Esperemos que no sea así, que sean los menos. Necesitamos informar al padre de familia de todo esto, necesitamos informar más que de la estrategia de promoción. Lo ideal es esperar que nadie tenga que ir a la estrategia de promoción, que todos lleguen, ojalá un avanzado. Para eso se priorizaron contenidos, que todos lleguen súper avanzados, de tal forma, ese es el ideal, ¿verdad? Yo sé que no va a pasar, pero bueno, podemos decir a los padres de familia en esta línea, la idea es que todos lleguen avanzados, ¿para qué? Para que lleguen con un robusto conocimiento para el siguiente nivel, poder comenzar el otro año y tratar de nivelar los aprendizajes que hicieron falta, poder repasar, poder concluir con todo lo del programa de estudio. ¿Quién la realiza? Todos los estudiantes tienen derecho. El 60% aplica desde segundo año, ¿verdad? Estoy hablando de escuela, desde segundo año hasta duodécimo año en los CTPs. Para todas las modalidades, nocturnas, diurnas, marcotulios, todos, INDEAS, todos. Primaria también, todos. Entonces, tiene derecho todos los estudiantes. Obviamente el derecho lo adquieren si no adquieren el 60 como mínimo, ¿verdad? Si llegan al 60 ya pueden irse a vacaciones y a disfrutar. La estrategia de promoción hasta el momento se ha dicho, ¿verdad?, que va a aplicarse hasta febrero. Entonces es muy importante decir a los papás, principalmente a los papás que están haciendo sumatorias con sus hijos, malas sumatorias también, y que no están vamos a ver, ayudando estos procesos de enseñanza. Entonces, que la estrategia, aparentemente, en el momento en que nos den los lineamientos, ustedes lo leen y ven a ver si siempre va a sostenerse la aplicación de la estrategia de promoción hasta febrero. Entonces, hasta febrero podríamos decir la condición ya definitoria de este estudiante cuando se presente a hacer la estrategia de promoción. Repito, lo mejor, el convencimiento, el hablar con los padres de familia es que todos lleguen a tener de 60, ojalá mucho más, ¿verdad? Ese es el ideal que deberíamos de perseguir. La estrategia de promoción, ya dijimos que son aquellos estudiantes que no adquieren el 60 como mínimo. Tenemos tipos de estrategias de promoción, los cuales los tenemos acá: resolución de casos, resolución de problemas, exposiciones, resolución de ejercicios, prácticas experimentales, etc. Estas estrategias, bueno, la mayoría de ustedes las conoce, ¿verdad?, porque en algún momento se han aplicado en algún otro instrumento en la presencialidad. Si llegaran a tener dudas, igual pueden contactarse con sus asesores específicos, porque necesitarían ahí el conocimiento también de otra persona que tenga, vamos a ver, la expertise de la asignatura que ustedes necesitan desarrollar. Entonces, básicamente estos serían los tipos de estrategia de promoción que se van a poder desarrollar con los estudiantes. Igualmente se va a hacer un instrumento, llámese escala de desempeño o llámese rúbrica analítica. Ahora bien, le voy a pedir a la compañera Mariela si nos abre el chat. Voy a explicar esto, no he terminado todavía, pero vamos a abrir el chat para las consultas que ustedes vayan haciendo. Sí les pediría que fueran lo más concretos posibles, para poder abarcar todas las que se expongan. Entonces, a partir de ahora, mi compañera Mariela va a abrir el chat para sus consultas. Comité de evaluación de todos los niveles. Hemos sido instruidos los asesores regionales de evaluación para buscar la colaboración de los comités de evaluación para desarrollar temas. No nos dijeron los temas, yo seleccioné los temas que necesitaría básicamente esta colaboración. En otras direcciones regionales, los comités de evaluación van a hacer esta capacitación que yo he hecho. Pero bueno, en este caso, pues ya la hicimos con todos los circuitos y todos los docentes y orientadores y directores. Bueno, aquí necesitaría la colaboración para estos temas de relevancia. Yo sé que todavía no ha salido el instrumento de registro de información, que es el que va a venir a sistematizar todo eso, ni el informe descriptivo, pero sí necesitaría que una vez que salga, yo enviarles a todos los comités a través de los correos electrónicos, que ya hemos estado utilizando esa forma, poderles enviar, que ustedes se reúnan, que lo puedan valorar, que si tienen dudas, contáctenme, ustedes van a tener prioridad para estas semanas. Por favor, necesito que me digan, recuerden la técnica, me envían sus correo electrónico con copia todo el comité de evaluación,
póngame en capacitación, póngame algo de urgencia para saber yo y darles prioridad, porque así yo busco. O sea, en este momento tengo alrededor de unas 82 consultas, entonces el comité de evaluación va a tener esa prioridad porque necesitamos que los directores después abran espacios para que ustedes puedan capacitar en estos temas a los compañeros docentes de cada uno de sus centros educativos. Entonces, si hay alguna duda, ustedes me la preguntarían con velocidad. Y tenemos que reunirnos, hacer esas pequeñas reuniones que ya hemos hecho con algunos de ustedes en Teams. Con todo gusto abrimos los espacios y las tenemos. O sea, van a contar obviamente siempre con esta asesoría y siempre con esta servidora para lo que se desee. Los informes descriptivos de logros, de acuerdo con el nivel, aquí van a, pues los que están en primaria o los que tienen preescolar, van a ver los que son del grupo 1, grupo 2 o 3, van a seleccionar los informes de logro que vimos que eran un poquito diferentes. Igual los instrumentos de registro se van a contextualizar a los grupos que tenemos. El abordaje del portafolio de evidencias, sí solicita el comité de evaluación que se empape un poquito de cómo lo manejan las especialidades técnicas, de que sí lo adapten, de que sí ayuden a los compañeros de talleres exploratorios y de inglés conversacional a cómo ser viable, ¿verdad? Las especialidades técnicas lo manejan bastante riguroso por todo lo que les dijimos, pero bueno, cómo hacerlo viable para los compañeros de talleres exploratorios e inglés conversacional, y se nos sale alguien más en el grupo 3, cómo hacerlo. Este punto 3, pues es más para los colegios técnicos profesionales que tienen que ver con estas especialidades. Lo otro, hacer una propuesta de actividad a nivel de centro educativo. El comité de evaluación hace la propuesta y obviamente quien la aprueba es la figura de dirección, ¿verdad? Director, directora del centro educativo. Entonces, esta propuesta que ustedes pueden organizar en sus reuniones es para ver cómo se podría informar a los padres, a los encargados legales de las personas estudiantes sobre la relevancia de los aprendizajes. Y sí, compañeros, utilizar un lenguaje de importancia en aprendizajes, qué es la evaluación formativa, cómo se va a calcular esos porcentajes, que los padres de familia estén informados. Entonces, valorar los escenarios que tienen, cómo harían comité de evaluación, cómo harían esta propuesta. Lo otro, compañeros del comité de evaluación, si les solicito, yo sé que la mayoría lo están haciendo, San José Norte, los comités trabajan muy bien, entonces, pero si alguien no lo está haciendo con esta rigurosidad, sí hacerlo. Cada vez que ustedes se reúnen cumpliendo con este recargo, por favor, levanten un acta, qué temas vieron. Sé que no lo pueden firmar porque cada quien está en sus casas, ¿verdad? Y sigamos respetando todo lo que es las medidas sanitarias, eso es importante. Pero sí levanten actas, qué fue lo que se vieron, qué estuvieron analizando, qué van a hacer, cuáles son propuestas, qué han estado asesorando a sus compañeros, si alguien tuvo consultas, y etcétera. Pero sí realicen esto por escrito, ténganlo por escrito, pongan la fecha, con toda la rigurosidad de que hemos visto que se hace un acta, que ya hemos tenido en muchos espacios, ¿verdad? Y hay un documento ahí que yo les había enviado también de cómo háganlo. Lo único que faltaría serían las firmas, pero ustedes ponen sus nombres y todo, lo pueden utilizar en Teams, lo pueden tener ustedes de respaldo, pero por favor elaboren siempre esto. Yo sé que ya lo están haciendo, nada más es un momento de recordatorio.